Imagina el recorrido de una mujer cuya vida fue profundamente marcada por pasiones intensas, traiciones dolorosas, una inmensa tristeza y una magnífica redención. Esta historia no solo cautivó a quienes la rodeaban, sino que también nos ofrece valiosas lecciones sobre el amor, el perdón y la búsqueda de una verdadera reconciliación. La narrativa de Betsabé resuena profundamente, tocando el núcleo de nuestra humanidad. ¿Quién es esta figura inspiradora? Quizás la respuesta te sorprenda e incluso te motive a enfrentar desafíos en tus propias relaciones. Antes de adentrarnos en esta cautivadora historia, te invitamos a reflexionar sobre los elementos que componen una vida llena de altibajos emocionales y cómo la fe y la resiliencia pueden transformar las adversidades en oportunidades de crecimiento. Regresando en el tiempo a la antigua tierra de Israel, encontramos la historia de David, uno de los reyes más notables de la historia. Su vida, lejos de las convenciones comunes, estuvo llena de desafíos, victorias y momentos de desaliento. Originario de la modesta ciudad de Belén, rodeado de colinas verdes y campos de trigo dorado, David nació en una familia sencilla. Desde joven, demostró cualidades excepcionales: ojos curiosos, coraje inquebrantable y una dedicación fervorosa al cuidado de las ovejas de su padre, protegiéndolas de los peligros de los campos. Estas primeras experiencias moldearon el carácter de David, preparándolo para los desafíos mayores que enfrentaría en el futuro. Su perseverancia y fe inquebrantable inspiraron a generaciones, destacándose como líder y guerrero. A través de sus acciones y decisiones, David estableció las bases para un legado que trascendería su tiempo, influyendo profundamente en la historia de Israel. A medida que avanzamos en esta narrativa, seremos testigos de cómo el destino de David se entrelaza con el de una mujer extraordinaria, Betsabé. El encuentro entre el rey y la esposa de Urías desencadenará una serie de eventos que pondrán a prueba su fe, integridad y la propia esencia de su liderazgo. Prepárate para descubrir una historia de poder, responsabilidad y redención que resuena a lo largo de los tiempos. Después de dejar a Betsabé en el palacio, David intentó encubrir su error relacionado con el adulterio. Su primer intento fue traer de vuelta a Urías del campo de batalla, con la esperanza de que, con su regreso al hogar, Betsabé se convirtiera en esposa legítima de Urías. Sin embargo, Urías, demostrando una lealtad inquebrantable a sus camaradas, se negó a descansar en casa mientras sus compañeros aún luchaban en las trincheras. Decidido a ocultar su pecado de manera más eficaz, David ideó un plan más oscuro. Escribió una carta para Joab, el comandante del ejército, instruyéndolo a colocar a Urías en la línea del frente de la batalla más peligrosa y luego retirar las tropas, dejándolo vulnerable a los enemigos. Joab, obediente a las órdenes de David, ejecutó la estrategia sin dudarlo. Urías fue expuesto al combate más feroz, resultando en su muerte junto con varios otros guerreros. Cuando las noticias de la muerte de Urías llegaron a David, experimentó una mezcla de tristeza y resignación, justificando el evento como una consecuencia inevitable de la guerra. Sin embargo, sus acciones no pasaron desapercibidas a los ojos de Dios. En respuesta, el Señor envió al profeta Natanael para confrontar a David con una parábola que reflejaba directamente sus pecados, preparando el camino para su eventual arrepentimiento. Esta secuencia de eventos destacó la complejidad moral de David, revelando tanto su vulnerabilidad humana como la profundidad de las consecuencias de sus decisiones. La muerte de Urías no solo sacudió su reputación, sino que también sirvió como catalizador para una reflexión espiritual que transformaría su reinado y su carácter. Después de ser confrontado por el profeta Natanael, David recibió la dolorosa noticia de que su hijo con Betsabé no sobreviviría.
Meses después, el bebé nació, pero rápidamente enfermó gravemente. Movido por la culpa y la esperanza de misericordia, David pasó 7 días en ayuno y oración, implorando a Dios por la vida del niño. Desafortunadamente, en el 7º día, el niño falleció. Los sirvientes de David, temerosos de las consecuencias, inicialmente no comunicaron la pérdida al rey. Sin embargo, al percibir los susurros y la tristeza que permeaban el palacio, David comprendió que su hijo había partido. En medio del dolor, se purificó, cambió sus vestiduras y se dirigió a la casa de Dios para adorar, aceptando la pérdida con resignación. Después de este periodo de duelo, David volvió a sus responsabilidades diarias, demostrando una fe renovada, a pesar de la tragedia. Con el tiempo, Betsabé volvió a quedar embarazada y dio a luz a un nuevo hijo, Salomón. Desde su nacimiento, Salomón recibió la aprobación y bendición divina, destacándose como un futuro líder de gran sabiduría y prosperidad. Reconociendo el destino especial de su hijo, David se dedicó a enseñarlo basándose en sus propias experiencias y aprendizajes, preparándolo para ser un rey sabio y justo. Betsabé, actuando como una madre dedicada, apoyó a Salomón en su crecimiento, incentivándolo a desarrollar virtudes y discernimiento. La unión de David y Betsabé culminó en la formación de Salomón, quien más tarde se convertiría en uno de los monarcas más renombrados de Israel, conocido por su inteligencia y riqueza. Salomón, inspirado por el legado de sus padres, gobernó con justicia y construyó el majestuoso templo en Jerusalén, simbolizando la presencia de Dios entre el pueblo. Esta fase de la vida de David y Betsabé no solo marcó la redención tras la trágica pérdida, sino que también estableció las bases para un reinado próspero y una línea de descendencia bendecida que influiría en generaciones futuras. La trayectoria de David y Betsabé trasciende los eventos trágicos iniciales, destacándose como un poderoso ejemplo de redención y de las lecciones de humildad y responsabilidad que emergen de sus experiencias. A pesar de las graves fallas de David, la misericordia divina le permitió encontrar perdón y reconstruirse espiritualmente, demostrando el poder transformador del arrepentimiento genuino. Este proceso reforzó la importancia de asumir la responsabilidad por nuestras acciones, evidenciando la necesidad de humildad ante Dios y la propia moralidad. Betsabé desempeñó un papel crucial en este viaje de redención. Su experiencia de pérdida y redención no solo fortaleció su fe, sino que también la capacitó para aconsejar a Salomón con sabiduría y discernimiento. A través de su resiliencia, Betsabé ejemplificó cómo la gracia divina puede renovar y dar propósito incluso en las circunstancias más desafiantes. Su influencia fue fundamental para moldear a Salomón en un líder justo y virtuoso, destacando la capacidad de transformar las adversidades en fuentes de fortaleza espiritual. Las lecciones de humildad y responsabilidad presentes en la narrativa de David y Betsabé resaltan la importancia de enfrentar nuestros errores con sinceridad y valentía. Evitar u ocultar las fallas solo perpetúa el ciclo de error, mientras que la aceptación y el arrepentimiento permiten la verdadera cura y el crecimiento personal. Esta historia inspira la búsqueda de la verdad y la integridad, incentivándonos a asumir la responsabilidad por nuestras acciones y a cultivar una vida de devoción y honestidad. El testimonio del perdón divino refuerza la noción de que, independientemente de la gravedad de nuestros pecados, Dios siempre está dispuesto a extender su mano de misericordia. David y Betsabé, a través de sus fallas y su posterior redención, ejemplifican cómo la humildad y la responsabilidad son esenciales para un verdadero liderazgo y una vida espiritualmente enriquecida. Estas lecciones perennes nos animan a fortalecer nuestra relación con Dios,
confiando en su capacidad para transformar nuestras debilidades en fuerzas para la salvación y la esperanza continua. El intento de David de ocultar su pecado con Betsabé reveló su tendencia a la autojustificación y al desespero por evitar las consecuencias de sus acciones. En lugar de asumir la responsabilidad, ideó un plan meticuloso para preservar su reputación y mantener su poder, llegando al extremo de orquestar la muerte de Urías. Este comportamiento destaca los peligros de la decepción y el egoísmo, donde la ambición personal ensombrece la justicia y la moralidad. Sin embargo, la estrategia de David para encubrir el error tuvo repercusiones inesperadas. El profeta Natanael apareció trayendo una parábola que reflejaba directamente las acciones de David. La historia del hombre rico, que robó la única oveja de un hombre pobre, sirvió como un espejo doloroso para el rey. Inicialmente, David reaccionó con indignación, condenando la codicia del hombre rico sin darse cuenta de que la parábola reflejaba sus propias fallas. Solo cuando Natanael reveló la verdadera intención de la historia, David reconoció la profundidad de su error. Este momento fue crucial, ilustrando el poder de la verdad y la importancia del coraje para enfrentar la realidad. La sincera admisión de David, «He pecado contra el Señor», marcó una transformación significativa en su carácter. Enfrentar la verdad requirió de él una fuerza interior y la valentía para reconocer sus propias fallas, abriendo camino para un arrepentimiento genuino y la búsqueda de la redención. Este cambio enfatiza que, incluso cuando enfrentamos verdades incómodas, la honestidad y el coraje son esenciales para la verdadera liberación y el crecimiento espiritual. La lección extraída de esta narrativa es clara. Evitar las responsabilidades solo agrava los errores, haciéndolos más dolorosos, no solo para el individuo, sino también para quienes lo rodean. Confrontar la verdad, por más desafiante que sea, es el primer paso para restaurar la integridad y encontrar el camino hacia la misericordia y el perdón divinos. El liderazgo de David destacó no solo por sus victorias militares y conquistas territoriales, sino también por su capacidad para reconocer y aceptar sus propias fallas. Después de enfrentar las devastadoras consecuencias de sus pecados, David demostró una verdadera humildad al orar por perdón y aceptar los castigos divinos. Este acto reveló un aspecto esencial del verdadero liderazgo: la habilidad de admitir vulnerabilidades y buscar la reconciliación con Dios. Las acciones de David y Betsabé sirven como un poderoso recordatorio de que, incluso cuando recibimos perdón, nuestras elecciones tienen repercusiones duraderas. La pérdida de su primogénito fue una consecuencia dolorosa, pero también allanó el camino para la renovación espiritual y la creación de Salomón, un líder sabio y bendecido por Dios. A pesar de la tragedia, David logró transformar su dolor en un legado de sabiduría y fe, demostrando que la redención es posible incluso en las circunstancias más sombrías. La narrativa de David y Betsabé ilustra la infinita misericordia y gracia de Dios. Incluso con todas sus fallas, Dios utilizó sus debilidades para cumplir su plan de salvación para la humanidad. Esto nos enseña que ninguna caída es demasiado grande para ser redimida si nos volvemos sinceramente hacia Dios. El viaje de David y Betsabé es un testimonio de que el arrepentimiento genuino y la humildad pueden transformar los errores en pilares de esperanza y salvación, reforzando la importancia de la fidelidad y la responsabilidad en nuestra propia caminata de fe. David, al aceptar sus fallas y buscar la redención, ejemplificó a un líder que no solo gobernaba con fuerza, sino también con humildad y devoción a Dios. Esta combinación de coraje para enfrentar la verdad y humildad para aceptar sus fallas estableció las bases para un reinado más sabio y justo, impactando profundamente la historia de Israel y ofreciendo lecciones valiosas para todas las generaciones futuras. Si te inspiraste con el viaje de David y Betsabé, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir más historias poderosas de fe y liderazgo. Y, por supuesto, comparte en los comentarios qué parte de esta narrativa tocó más tu corazón y cómo impacta tu visión sobre responsabilidad y redención.
Hasta la próxima.